Es imposible entender el presente sin comprender nuestro pasado. ¿Por qué odian tanto a Correa? ¿Cuál fue su obra? ¿Quiénes fueron sus mayores detractores? En este reportaje te comentamos los principales logros de la Revolución Ciudadana. Inestabilidad política, crisis económica, conmoción social y 7 presidentes en 10 años fueron los hechos que permitieron a Rafael Correa llegar al poder. Una figura política que marcó la historia ecuatoriana. Su nombre aún genera diversas pasiones. Para pocos, un autoritario. Para muchos, un redentor. Jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Si mis hijos me preguntarían después de 10 años, papá, tú que viviste la década del correísmo, y matizo correísmo como una definición a un periodo histórico, ¿qué opinas? Tengo que hacerle esta reflexión. Tengo que decir, es un presidente pragmático, fue un constructor, fue un hombre que promovió una revolución social en toda la regla, casi como la Revolución Mexicana. O sea, por Dios, no quiero ser peyorativo, pero el hijo del tendero, que estaba condenado a ser un tendero un poco más grande, se transformó en funcionario judicial, en funcionario del servicio exterior, en funcionario de la alta burocracia. Y Correa en su país ideal, en su mundo ideal, pensó sustituir a la burguesía por esta aristocracia de los títulos académicos. Por eso su obsesión con los becarios, con la vaina académica, porque también él era producto de eso, ¿no? Correa viene de un origen muy humilde. Y su superación en la vida, al punto que llegó a ser presidente del Ecuador, se produce por su formación académica. Yo creo que es un economista académicamente formado, no es un hombre culto, no tiene un pensamiento estructurado, pero es un tipo extremadamente pragmático. Cuando se hace carreteras, cuando se hace hospitales, cuando se hace escuelas, ¿qué se está haciendo? Se está redistribuyendo, porque se está permitiendo que precisamente los sectores pobres, los más pobres de la sociedad, puedan tener acceso a educación de calidad, a salud de calidad, puedan tener acceso a poder movilizarse también al interior de su territorio. Creería yo que esos son los elementos precisamente que caracterizan al gobierno de Correa, haberle dotado de sentido de futuro al país, a la población, haberle dado contenidos a la democracia. Por eso, en la década de la Revolución Ciudadana, los ciudadanos creen que los cambios pueden hacerse en democracia. Más o menos cerca del 70% de ecuatorianos creen que los cambios pueden hacerse en democracia. Es decir, la gente luego ya de casi 3 décadas de democracia vuelve a creer que los cambios pueden hacerse en democracia. Y al mismo tiempo ese Estado recupera roles trascendentales, roles como planificar, roles como regular y sobre todo redistribuir. Los 10 años de su mandato se contabilizan en los beneficios que alcanzó la población. Hay quienes afirman que durante este periodo de gobierno se combatió una herencia que condenaba al país a la extrema pobreza. Cuando Correa asumió su mandato, cerca de la mitad de la población no accedía a la educación, trabajo, seguridad social, salud, servicios básicos, vivienda y un ambiente sano. La educación y la salud antes de esta década no estaba garantizada por el Estado. Los estudiantes no recibían textos, uniformes ni alimentación gratuita, y los pacientes y enfermos deambulaban por los pasillos o morían en la espera. ¿Cómo cambió la vida de los ciudadanos en el gobierno de Correa? Antes no teníamos los beneficios que tenemos ahora, igual en la salud, no teníamos dónde nos hacernos atender, el tiempo de trabajo también era más de 8 horas diarias, que nunca se eran reconocidas, igual no teníamos beneficios de los décimos de que tenemos ahora. Todas las políticas que se impulsaron en esa década impulsaron a las universidades a buscar el ámbito científico, la investigación. Estaba en la universidad, ¿no? Estaba creo que en exámenes o algo así. Le dije, mamá, ¿sabes qué? Me voy a Rusia. Y se empezaron a reír. Entonces no me creían. Pero como me habían dado toda la documentación, fui a la embajada, yo tampoco creía, y ahí estaba todo mi nombre, y saqué el pasaporte y saqué la visa. Entonces la siguiente semana volví con mi mamá y le dije, mira, me voy a Rusia. Entonces otra vez se rió, y le dije, mira, aquí está mi pasaporte y aquí está mi visa. El gobierno de Rafael Correa cambió por completo el país. La infraestructura, la educación, el desarrollo social nos permite creer que tenemos un futuro digno como ecuatorianos. Es un cambio total para mí, 100%. Discúlpeme, pero yo así lo veo. Es un cambio total. Según cifras oficiales, durante el gobierno de Correa se duplicó la economía,
pasando de 46.000 millones en 2006 a 100.000 millones de dólares en 2015. En este periodo, 2 millones de personas salieron de la pobreza. La precarización y tercerización laboral se eliminó. La salud pública alcanzó una inversión histórica de 16.000 millones de dólares. 373.000 familias obtuvieron viviendas. Se redujo el índice de homicidios de 18% en 2008 a 5% en 2016. Y la vialidad del país se convirtió en una de las mejores de América Latina. Prácticamente los 10 años de Correa son un periodo de ruptura desde el retorno de la democracia en 1978. Recuérdese que frontalmente Ecuador venía de un periodo de desinstitucionalización bastante grande. 7 presidentes en 10 años. Aparte también hay que tomar en consideración que el modelo neoliberal aplicado y que colapsó con el programa bancario, pues coadyuvó también a lo que Ecuador vivió desde el retorno a la democracia. Con ese modelo colapsado aparece lógicamente el proceso llamado Revolución Ciudadana, que para mi punto de vista el más grande mérito fue haber institucionalizado el país. Tuvimos un presidente 10 años. O sea, eso hay que tener claro. Rafael Correa, conjuntamente con Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro, son de los más grandes periodos continuos de presidentes. Y eso fue lo que permitió que el Ecuador tenga el proceso de crecimiento y desarrollo que tuvo. Las reformas realizadas por el gobierno de Correa pusieron en primer plano la reestructuración económica y financiera de la banca. A su vez, se recuperó las ganancias petroleras del Estado, que incrementaron del 20 al 80% y sirvieron como un instrumento para la inversión social. Aquí es donde usted tiene las diferencias entre una forma de gestionar la política y la economía en favor del pueblo u otra gestionar a favor de las élites. Imaginémonos que esos recursos petroleros que fueron significativos no se hubieran destinado a inversión pública, sino que se hubiera hecho lo que se hacía antes, alimentar fondos de estabilización, ser depositados más bien en la banca internacional para que sean ellos los que ganen mediante prácticas especulativas y no los ecuatorianos. Es indiscutible que el caso ecuatoriano tuvo en algunos casos la mejor inversión y la más alta inversión respecto al Producto Interno Bruto de América Latina. ¿Cuál es la tónica del sistema político y de la historia política en el Ecuador? Un Estado débil, ineficiente, que además es absolutamente funcional a ciertos intereses. Tener un Estado débil ayuda a que ciertos grupos de poder puedan negociar con ese Estado débil permanentemente pequeños espacios o grandes espacios de poder, pequeñas o grandes prebendas. Todos en el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, negocian permanentemente con los gobiernos este Estado hecho gelatina, este Estado que es una especie de rompecabezas mal armado que ha sido la historia política del Ecuador. Entonces el manejo económico se lo entrego a los banqueros, algún proyectito menor, educación intercultural bilingüe, se lo entrego al movimiento indígena, la educación se lo entrego al MPD, agricultura se lo entrego a los grandes propietarios y terratenientes del país y así funciona perfecto. Eso es lo que varios confundidos creen que es democracia. Por eso es que cuando eso, ¿qué es lo que significa el correísmo en ese sentido? Significa fortalecer un Estado que empieza a tomar distancia de esos intereses corporativos. También se dio lecciones de soberanía nacional. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Sin embargo, no todo fue logros y conquistas. Ecuador enfrentó un episodio doloroso, el terremoto de Pedernales, que cobró la vida de 671 personas en 2016. Además, la confrontación con los medios de comunicación y la banca, la ruptura con los movimientos sociales, los conflictos ambientales a causa del extractivismo y la minería, la restricción de las libertades individuales y los actos de corrupción desgastaron su imagen y fisuraron la relación pasional entre Correa y varios de sus seguidores.
Entonces se enfrentó con los indígenas, se enfrentó con los trabajadores, se enfrentó con los movimientos sociales, se enfrentó con los ambientalistas, se enfrentó con todo el mundo. Porque el gobierno, me parece a mí, que terminó siendo configurando una revolución desde arriba hacia abajo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la iniciativa política, nosotros encarnamos la transformación, nosotros somos el pueblo. Era más fácil llegar a acuerdos mínimos con el FUD que crear una organización como la CUT, que ahora está firmando con los empresarios el agresivo proceso de destrucción de los derechos laborales que los empresarios quieren llevar a cabo. Es decir, ahí creo que hubo un gravísimo error político. Por eso es que el asombro que tienen los correístas, para quienes más o menos habíamos leído ya este proceso, no es tanto asombro de cómo es que se cayó tan rápido. Pero es que es obvio, no puedes caer en la visión candorosa de que solo hacer reformas institucionales ya te da la fuerza suficiente para que esas no puedan ser revertidas. Correa se metió innecesariamente creando disputas, y en eso creo que Patiño tuvo un elemento de participación ahí importante, generando diferencias entre los oficiales del ejército y las clases, por ejemplo, innecesarios, porque al final el rato que uno va a comerse un hornado en el estadio, créame que la misma cuchara pasó por el conscripto del ejército que por el médico cardiólogo del Metropolitano que se fue a pegar un hornado, porque el Ecuador no tiene, y eso se lo puede decir cualquier sociólogo, desde el enorme Agustín Cueva, cualquier sociólogo no tiene conciencia de clase, nunca tuvo. Entonces, Correa fomentó estas broncas que derramó con el tema de la ley de plusvalía y herencia. Correa alcanzó cifras inéditas de credibilidad y apoyo popular. En 14 ocasiones se enfrentó en contiendas electorales, plebiscitos y consultas populares. Muchos académicos llegaron a categorizar este proceso como una marea verde. Pero esta marea tuvo sus diques, sus detractores, sus resistencias, los medios de comunicación, que incluso tuvieron un rol activo durante el intento de golpe de Estado ocurrido el 30 de septiembre de 2010, hecho en el que fallecieron 5 personas. ¿Cómo fue la relación entre el exmandatario y los medios? Cualquier persona que vea mancillada su honor y su dignidad tiene el derecho a reclamar. Hay que pensar que Rafael Correa también se expresaba en términos duros hacia periodistas y hacia medios, es decir, llamó a un periodista Tarzán de Bonsai, ¿no es cierto? Y rompía periódicos frente a las cámaras. Pero no digo que los medios independientes hayan sido benévolos con Rafael Correa tampoco. Se produjo una confrontación en el que finalmente era esta medición de fuerzas entre medios y gobierno, y en el que un poco, en algún momento, el público en general que necesitaba ser informado fue olvidado. Y en el que quizás, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que pasó, se convirtió esta confrontación en una especie de obsesión por parte de medios y por parte del propio presidente en llevar esta pelea hasta dónde, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las intervenciones en los enlaces ciudadanos, pues había aspectos muy positivos de los enlaces ciudadanos, como era precisamente informar a la ciudadanía de qué es lo que se estaba haciendo, y en una expresión de comunicación política muy novedosa, como era la puesta en escena del propio presidente Rafael Correa. Pero también creo que, al igual que los medios de comunicación privados cometían excesos en la manera en que tenían de cubrir las noticias y cubrir la realidad y de opinar sobre la realidad, también el propio presidente Rafael Correa, en contraposición, haciendo uso de su posición privilegiada como jefe del Estado, podía haberse extralimitado en la manera en que se expresó y en la manera en la que en algunas ocasiones también reaccionó ante algunas informaciones. Entonces, de parte y parte, creo que hubo un exceso o un abuso a veces de la libertad de expresión, si así lo queremos ver, y eso obviamente ha tenido consecuencias en el que el estigmatizado ha sido precisamente Rafael Correa, porque desde los altavoces y desde toda la artillería que pueden utilizar esos medios de comunicación privada, pues también la utilizaron precisamente para apuntar, para disparar y para intentar estigmatizar al propio presidente Rafael Correa, tratando de construir una imagen de dictador, una imagen de autócrata, una imagen de persona que no permite la crítica y que abusa de su poder para imponérselo a otros actores, que serían actores libres, independientes, como eran los medios de comunicación. Pese a los avances que hubo en la última década, no se mantuvo la misma línea de trabajo. En la actualidad,
se dio un giro político de 180 grados. ¿Cuáles fueron los principales errores del correísmo? No logramos tener como socio a los sectores sociales para que podamos fomentar cambios de cultura política distintos. La otra, también puedo coincidir en que hubo un momento de una burocratización del proceso. Era muy difícil en un momento determinado para una fuerza como la Revolución Ciudadana cumplir dos propósitos: ganar y por lo tanto hacer un actor político, construir un partido en serio, pero al mismo tiempo administrar el Estado. Es decir, las dos tareas en algún momento no se pudieron conciliar, y lo que se hizo, creo que eso sí de manera incluso responsable, es apostar por la administración del Estado. Yo creo que frente a la traición que hemos vivido puede haber dos actitudes. Una de las actitudes que observamos es enconcharnos, aunque sea duro, salir de este lógico enconchamiento que te da la traición. Nos toca pensar en cómo construimos ese gran frente amplio que pueda hacer posible recuperar la patria y reconstruir la patria del desastre que está provocando el gobierno de Lenín Moreno. La relación Correa-pueblo ecuatoriano es una relación pasional, que todavía existe, y que la inoperancia y la desfachatez de Moreno y la claudicación canalla de los medios de comunicación privados lo que han hecho es que el pueblo llano, lo que yo llamo el tercer estado, me gusta la frase, diga: oye, con Correa estábamos mejor. Y adicionalmente a eso, siga queriendo que Correa vuelva. Y eso explica los resultados de las elecciones seccionales del 2019. Una década bastó para que Rafael Correa cautive el corazón de sus seguidores y afiance el odio de sus opositores. Este reportaje es una pista, nada concluyente, de un fenómeno político y social que todavía sigue latente.